Durante mucho tiempo no pensó que compararse fuera un problema. Le parecía normal, casi inevitable. Miraba alrededor y veía cómo otros avanzaban. Mejores teléfonos, mejores coches, mejores vacaciones, mejores casas, mejores planes. Todo parecía indicar que la vida de los demás iba un paso adelante. Y sin darse cuenta, empezó a medirse con eso. No lo hacía por envidia abierta. No era resentimiento. Era algo más silencioso. Una sensación constante de ir un poco atrás. De que, aunque su vida estaba bien, siempre faltaba algo. Tenía trabajo, tenía ingresos, pagaba sus cuentas, no vivía mal. Pero cada comparación dejaba una pequeña incomodidad, una idea persistente de que debería estar en otro punto. Y esa idea empezó a influir en sus decisiones. Un gasto aquí para no quedarse atrás. Un gusto allá para sentirse a la altura. Una compra que no era urgente, pero parecía necesaria. No porque lo necesitara realmente, sino porque alguien más ya lo tenía. La comparación se volvió un motor silencioso. Desde afuera, su vida se veía normal, incluso ordenada. No había excesos evidentes ni decisiones absurdas. Todo parecía justificable, pero por dentro, el dinero empezó a sentirse pesado. Cada gasto traía una mezcla extraña de satisfacción y culpa. Comprar algo nuevo daba alivio momentáneo, pero también una presión adicional, porque el dinero se iba y la tranquilidad no llegaba. La comparación nunca se sacia. Siempre hay alguien con algo más nuevo, más grande, más caro, más llamativo. Y perseguir eso es una carrera que no tiene línea de meta. Durante mucho tiempo, no se dio cuenta de que ese ciclo estaba afectando su vida financiera. Pensaba que el problema era no ganar suficiente, que si tuviera un poco más todo se acomodaría. Pero el ingreso aumentó, y la presión también. Cada mejora en el sueldo venía acompañada de nuevas expectativas, nuevos estándares, nuevas comparaciones. El margen nunca aparecía porque siempre había algo más que alcanzar. El problema no era el dinero, era la referencia. Vivía tomando decisiones mirando hacia afuera, no hacia adentro. El punto de quiebre no llegó con una crisis fuerte. No fue una deuda impagable, ni un colapso evidente. Fue algo más simple. Cansancio. Cansancio de correr sin llegar. Cansancio de gastar sin sentirse satisfecho. Cansancio de sentir que, haga lo que haga, nunca era suficiente. Empezó a notar que muchas de sus decisiones no estaban alineadas con lo que realmente quería, sino con lo que sentía que debía tener para encajar. Y eso fue incómodo de aceptar. Dejar de compararse no fue una decisión inmediata, fue un proceso. Primero, tuvo que reconocer cuánto peso tenían esas comparaciones en su vida diaria. Se dio cuenta de que muchas compras no nacían de una necesidad real, sino de una sensación de atraso, de no quedarse fuera, de no verse menos. Entender eso fue liberador, porque por primera vez el problema tenía nombre. No era mala suerte, no era falta de capacidad, no era que estuviera haciendo todo mal, era que estaba usando la vida de otros como referencia para la suya, y ninguna vida se vive bien así. El primer cambio no fue financiero, fue mental. Empezó a preguntarse algo simple antes de gastar. ¿Esto lo quiero yo o lo quiero porque alguien más ya lo tiene? Esa pregunta, tan sencilla, empezó a cambiar todo. Algunas respuestas fueron incómodas. Descubrir que muchos deseos no eran propios, sino prestados, no fue fácil. Pero fue necesario. Con el tiempo, empezó a pasar algo interesante. Gastar menos dejó de sentirse como una pérdida.
empezó a sentirse como una elección, no porque se prohibiera todo, sino porque ahora sabía por qué decía sí y por qué decía no. Al dejar de compararse, el ruido bajó. Las redes sociales dejaron de marcar el ritmo. Las opiniones externas perdieron peso. Las decisiones empezaron a alinearse más con su realidad, no con la de otros. Y ahí apareció algo nuevo. Claridad. Clareza para ver qué gastos realmente aportaban valor. Claridad para identificar qué cosas solo llenaban un vacío momentáneo. Claridad para construir una vida que se sintiera propia. Con menos comparación, el dinero empezó a rendir más. No porque mágicamente alcanzara para todo, sino porque dejó de irse en cosas que no importaban tanto. El margen empezó a aparecer sin grandes sacrificios. Por primera vez, ahorrar no se sentía como privación. Se sentía como consecuencia natural de gastar con intención. La tranquilidad empezó a regresar. No de forma espectacular, no de un día para otro, pero de manera constante. Las decisiones financieras dejaron de estar cargadas de culpa. Ya no había esa sensación de estar siempre persiguiendo algo. La vida se sentía más ligera. Compararse había sido una fuente constante de presión. Dejar de hacerlo fue un alivio. Entendió algo importante. No estaba atrasado. Estaba en su propio camino. Y cuando dejas de competir con vidas ajenas, tu propio ritmo empieza a tener sentido. Esta historia no dice que comparar sea fácil de evitar. Vivimos rodeados de estímulos, imágenes y estándares irreales. Compararse es humano. Pero vivir comparándose tiene un costo. Cuesta dinero, cuesta tranquilidad, cuesta identidad. Dejar de compararse no significa conformarse. Significa elegir conscientemente. Significa definir qué es suficiente para uno, no para los demás. Y eso, en términos financieros, lo cambia todo. Porque cuando el dinero deja de ser una herramienta para impresionar, se convierte en una herramienta para vivir mejor. Esta historia no trata de ganar menos ni de renunciar a aspiraciones. Trata de dejar de construir la vida con referencias equivocadas. La estabilidad financiera no siempre se logra con más ingresos, sino con menos ruido, menos comparación, más intención, más claridad. Y cuando eso ocurre, el dinero empieza a cumplir su verdadero propósito, apoyar la vida que eliges, no la que intentas imitar. Dejó de compararse, y su vida financiera mejoró. Esta historia no trata de dejar de aspirar ni de renunciar a querer algo mejor. Tampoco trata de ignorar al mundo o vivir desconectado de lo que ocurre alrededor. Trata de algo mucho más profundo: entender desde dónde se toman las decisiones. Compararse es humano. Ver cómo viven otros, qué tienen, qué logran, es parte de estar expuestos constantemente a imágenes, historias y versiones editadas de la realidad. El problema no es comparar de vez en cuando. El problema aparece cuando la comparación se convierte en la base sobre la que se construye la vida financiera. Porque cuando el dinero se usa para alcanzar estándares ajenos, nunca alcanza. Siempre hay alguien con algo más nuevo, más grande o más llamativo. Y perseguir eso no solo agota emocionalmente, también desgasta financieramente. El dinero se va rápido, pero la satisfacción dura poco. Dejar de compararse no significa conformarse. Significa decidir conscientemente qué es suficiente. Significa entender que una vida bien vivida no es la que se ve mejor desde afuera,
sino la que se siente más ligera desde adentro. Cuando se deja de mirar constantemente a los lados, el camino propio se vuelve más claro. Las decisiones dejan de estar cargadas de presión social y empiezan a alinearse con la realidad personal. El dinero deja de ser una herramienta para impresionar y se convierte en una herramienta para sostener. Y ahí ocurre algo importante. El estrés baja, no porque desaparezcan todos los problemas, sino porque ya no se está compitiendo en una carrera invisible. El dinero rinde más cuando deja de usarse para llenar vacíos que no le corresponden. Esta historia recuerda algo esencial. La estabilidad financiera no siempre se construye ganando más, sino comparándose menos. Menos ruido externo, menos expectativas ajenas, más claridad interna. Porque cuando sabes qué quieres tú, gastar se vuelve más sencillo. Decir no deja de doler. Y ahorrar deja de sentirse como castigo para convertirse en elección. La tranquilidad financiera no nace de tener lo mismo que los demás. Nace de dejar de vivir según referencias que no son propias. Y muchas veces, el cambio más poderoso no está en el ingreso, sino en la comparación que decides soltar. Dejar de compararse no arregla todo, pero libera espacio. Y el espacio lo cambia todo. Esto fue Historias Financieras. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.